vamos a hacer una flor. Podéis ponerla en una horquilla, en un broche, en una diadema, eso ya queda a la elección de cada uno. Yo en este tutorial voy a utilizar una horquilla de las que llamamos ranitas para el pelo, a la cual coseré este bonito motivo. Para aquellos que me ven por primera vez, deciros que tengo vídeos en los que podéis aprender frivolité desde cero. Y ahora vamos al vídeo. Hoy voy a utilizar un hilo distinto. ¿Veis? Es este hilo. Es de poliéster de la marca Ariadna, del número 20. Es fácil de trabajar y muy agradecido, porque una vez que terminas la pieza no hace falta almidonarla, ya que se queda bastante rígida. Vamos a cargar la naveta de esta forma. Solamente vamos a utilizar una naveta y el ovillo, pero no vamos a cortar el hilo. Lo vamos a dejar continuo. Vamos a utilizar una aguja de ganchillo, una guía de 3 milímetros, un clip, una perlita muy pequeña, esta es de 4 milímetros, un enhebrador y la tijerita. También vamos a utilizar una horquilla, este tipo de horquilla, son las que se llaman ranitas. Le he hecho un agujerito aquí con la Dremel para luego poderla coser bien al motivo que vamos a hacer. Y estos son todos los materiales que vamos a utilizar para este proyecto. Y aquí tenemos el patrón del trabajo que vamos a realizar. Vamos a comenzar haciendo un anillo, que va a ser este. Va a llevar en un principio 7 nudos, un picot y 7 nudos. Cuando tenga esta parte de aquí volveré de nuevo para deciros cómo continuar. Bueno, pues hemos hecho esta parte hasta aquí. Ahora vamos a hacer un picot pequeñito y 2 nudos. Este picot nos va a servir para enganchar luego esta cadena. 1 y 2. Y ahora, a continuación, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 picots separados cada uno de ellos por 2 nudos y cerraremos anillo. Nos tendría que quedar más o menos un anillo así. Ahora, a continuación, vamos a trabajar la cadena. Para trabajar la cadena, vamos a hacerlo con el hilo del ovillo. Vamos a dar la vuelta y vamos a coger el hilo del ovillo y vamos a formar el telar. Y con la lanzadera, con la naveta, vamos a hacer esta cadena de aquí. Como veis, son 12 picots separados cada uno de ellos por 2 nudos. Entonces voy a hacer la cadena de 12 picots separados por 2 nudos y cuando termine volveré para explicaros dónde engancharla. Una vez que hemos terminado la cadena con los 12 picots, ahora vamos a engancharla aquí, en este picot pequeñito que hicimos aquí, en el anillo. Cogemos y enganchamos. ¿Veis? Ya tenemos
este primer motivo hecho. Ahora vamos por este. Para hacer este, pues simplemente daremos la vuelta y haremos exactamente lo mismo. Vamos a empezar a hacer el anillo con 7 nudos, un pico pequeñito y 7 nudos. Vamos por este segundo motivo. Hemos hecho 7 nudos, un pico pequeño y 7 nudos. Y ahora haremos exactamente lo mismo que hicimos en el anillo anterior. Vamos a hacer un pico pequeñito, 2 nudos y 7 picos separados cada uno de ellos por 2 nudos. Y cerraremos. Ya hemos hecho este anillo. Ahora tendríamos que hacer la cadena. Esta cadena es exactamente igual que esta. Todos los motivos son iguales. Ahora para hacer la cadena daremos la vuelta y comenzaremos a trabajar con el hilo del ovillo. Y haremos nuestra cadena de 12 picos separados cada uno de ellos por 2 nudos. Y al final engancharemos en el picot pequeñito que hicimos aquí, en el anillo. Hemos hecho estos dos primeros motivos. Todos los motivos son iguales, tienen todos la misma cantidad de picot y de nudos. Así que simplemente esto es una mera repetición hasta el final. Son 6 motivos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer hasta este punto de aquí. Cuando llegue hasta aquí, volveré de nuevo para explicaros cómo enganchar este último anillo y terminar de hacerlo. Bueno, pues he llegado a este punto, que es lo que os comentaba antes. He hecho 7 nudos, un picot y 7 nudos. Este es el último motivo. Ahora, una vez que he hecho eso, voy a enganchar en la base del primer anillo. Ahora, a continuación, voy a hacer 2 nudos y un picot pequeñito. 1, 2 y un picot pequeñito. Y ahora 1 y 2 y ya comenzaré a hacer los 7 picots separados cada uno de ellos por 2 nudos. Ya tengo hecho el último anillo y ahora voy a hacer la última cadena. Daré la vuelta y comenzaré a trabajar la cadena con el hilo del ovillo. Y cuando la tenga completa, engancharé en el picot pequeñito que hicimos aquí en la cadena. ¿Veis este picot de aquí? Esto era lo que os comentaba, que antes no se ha visto muy bien. Hay que enganchar en el pequeñito, en el picot pequeñito que hicimos en el último anillo. ¿Veis? Y ya enganchamos nuestra cadena. Y ajustamos bien. Ahora este hilo lo cortaremos y haremos un nudito. Y o bien lo escondemos o le ponemos un puntito de pegamento. Y ya tenemos la primera parte de nuestro motivo terminada. Ya hemos hecho la parte de fuera de nuestra flor. Ahora vamos a hacer esta flor pequeñita que va dentro de esta grande. Va a ir enganchada
en los picots de los distintos anillos. Vamos a empezar haciendo 4 nudos, engancharemos y 4 nudos y cerraremos anillo. Para ello, este hilo no lo vamos a esconder, lo vamos a dejar ahí. Y vamos a hacer 4 nudos. 1, 2, 3, 4. Pondremos la pieza de esta forma y engancharemos. Siempre echando la lazada hacia acá, hacia el lado donde tenemos nuestro anillo. Y ahora, pues a continuación, haremos los siguientes 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora simplemente cerraremos. Y ya tenemos nuestro primer anillo hecho. Una vez que tenemos hecho nuestro primer anillo, ahora vamos a colocar la bolita. Para colocar la bolita en la hebra con la que estamos trabajando, ¿veis? He puesto un hilito con el enhebrador y, ¿veis? Ya tengo la bolita colocada. La voy a poner en su sitio. Y ahora, para que no se me salga, le voy a poner el clip. Vamos a quitar este hilo y ahora vamos a ajustar. ¿Veis? Esta bolita ya se queda aquí y no se nos sale. Y ahora, a continuación, vamos a hacer nuestro siguiente anillo, que vamos a hacerlo exactamente igual que este. Vamos a trabajar por este lado y vamos a hacer los 4 primeros nudos. Una vez que tenemos hecho los 4 primeros nudos, vamos a enganchar en el siguiente picot, que lo tenemos aquí. Enganchamos y esta hebra la echamos hacia adelante, o sea, hacia el lado por donde estamos trabajando nuestro anillo. Ajustamos y hacemos los siguientes 4 nudos. 1, 2, 3 y 4. Y cerramos. Y ya tenemos hecho nuestro segundo anillo. Aquí lo tenéis. Ahora a continuación voy a hacer el tercer anillo y el cuarto anillo. Cuando llegue al cuarto anillo volveré de nuevo para comentaros cómo enganchar aquí, donde tenemos la bolita. Una vez que hemos hecho 1, 2, 3 y 4, ahora es cuando vamos a enganchar aquí, donde tenemos el clic. Vamos a quitarlo con cuidado. Vamos a enganchar y lo hacemos de esta forma. ¿Veis?
Y ahora a continuación hacemos los dos últimos anillos que nos quedan, este y este. Cuando llegue al final volveré de nuevo para comentaros cómo terminar de cerrar la labor. Una vez que hemos terminado de hacer esta pequeña flor, estos dos cabos, vamos a anudarlo, vamos a hacer un par de nuditos y le vamos a poner un puntito de pegamento. Y ya tenemos nuestra flor hecha. Aquí tenemos varias posibilidades. O bien podemos dejarla así y ponerle ya la horquillita por la parte de atrás y coserla. O bien podemos hacer una flor más, o sea, una parte igual que esta, y ponerla aquí debajo para que haga más contraste. Yo voy a hacer otra flor y la voy a poner aquí debajo. Y la voy a hacer en blanca para que resalte más. Ya tengo hecha mi pieza blanca. Ahora a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerla debajo de la pieza roja, intentando que los arcos queden entre los arcos del rojo. He ensartado una agujita con hilo rojo y ahora con cuidado pues simplemente voy a fijar una pieza a la otra. Como veis ya he enganchado las dos partes. Lo he hecho con hilo rojo porque se iba a ver por aquí y al ser esta parte roja pues queda disimulada y no se nota prácticamente. Ahora una vez que he pegado estas dos partes, que las he unido, con hilo blanco, con el hilo del color de la base, voy a pegar la horquillita. Recordad que os comenté que hice aquí un agujerito con la Dremel. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es ir cosiendo por aquí y voy a ir enganchando en este picot, o sea, en este anillo, en este anillo, en este anillo y en este anillo. Ya esto es una cuestión de paciencia y de habilidad. Sobre todo de paciencia. Y ya vamos a ir pegando la horquillita alrededor de esos anillos que os he comentado antes. Ahora cuando termine volveré de nuevo para mostraroslo. Bueno, pues una vez cosido, este es el resultado. Como veis, la horquillita queda muy bien sujeta a la flor, a nuestro motivo. ¿Veis? Y ahora quiero deciros también una cosita. Vamos, frivoleteras, a practicar y a hacer muchas cosas bonitas con el arte y el amor de vuestras manos, que es mucho. Si os ha gustado, dadme un like. Y si aún no te has suscrito, pues eso, suscríbete. Dale a la campanita que te va a avisar cada vez que suba un vídeo. Y por último, agradeceros a todas y todos los que me veis por compartir esta hermosa técnica. Un gran abrazo para todos y nos vemos en el próximo tutorial.